noches. El presidente Santos ha culminado el primer año de su segundo mandato con una imagen desfavorable que oscila entre el 51 y el 71% y una favorabilidad que se mueve entre el 29 y el 45% según diferentes encuestas. En todo caso, una tendencia a la baja en aceptación y popularidad. Algunos analistas sostienen que el presidente ya agotó su agenda en los primeros 4 años de presidencia y que su gran apuesta por la paz no acaba de convencer, entre otras razones, porque ha transcurrido más de un año sin que la mesa haya logrado acuerdo alguno. La economía pinta mal tras el desplome de los precios del petróleo, la industria reclama un lugar preponderante en la agenda pública luego del retroceso derivado de la bonanza minero-energética. El peso de la industria en la economía representó en 2014 solo el 11%, 3 puntos menos que en 2002. La minería ilegal se extiende con costos sociales y ambientales incalculables. El agro no despega y presenta elevadas tasas de pobreza, el doble del promedio nacional. Los pequeños productores se sienten aislados y desprotegidos y amenazan con nuevos paros, según ellos, porque el gobierno les ha incumplido los acuerdos tras el paro nacional de 2013. Para enfrentar el mal momento, el gobierno propone un plan que ha llamado de austeridad inteligente. Y finalmente, lo que ha causado revuelo en los corrillos políticos en los últimos días es la propuesta sonda que hizo el presidente Santos sobre la posibilidad de conformar un congresito con representación de las FARC para desarrollar los eventuales acuerdos de La Habana, que ha desatado una luz de críticas de diferentes sectores políticos. Muchas preguntas alrededor de este primer año del segundo gobierno de Santos. Y la primera es si podrá sacar de la desconfianza generalizada el proceso de La Habana. ¿Qué tal inteligente es el plan de austeridad que ha propuesto el gobierno para enfrentar todos los problemas derivados del desplome de los precios del petróleo? Y si podrá mostrar logros tangibles en lo que resta de su presidencia. Para aportarnos claves a esta discusión y para tratar de responder estos interrogantes, hemos invitado hoy al senador del Polo Democrático, el doctor Jorge Enrique Robledo, experto en temas económicos agrarios y uno de los más destacados opositores de la izquierda, opuestos al gobierno de Juan Manuel Santos. El senador Roy Barreras, del partido de la U, del cual es codirector y presidente de la Comisión de Paz del Senado. Y al doctor Héctor Riveros, abogado del Externado de Colombia, especialista en asuntos constitucionales, ha sido viceministro del Interior y secretario de Gobierno de la Alcaldía de Peñalosa, ha sido asesor del Partido Liberal, panelista de Blue Radio y Hora 20 y hace parte de la campaña del candidato Rafael Pardo. Bueno, hecha la introducción y presentados nuestros invitados, yo quisiera empezar por lo que ha sido el centro del debate político de los últimos días, que es la propuesta del congresito. Doctor Robledo, cuéntenos cómo le pareció, qué peros le ve. Pues realmente la confusión, a mi juicio, es grande, ¿no? Porque como planteó las cosas el presidente de la República, se prestó para muchas interpretaciones, todavía se sigue diciendo cómo es, cómo no es. Entonces no es fácil establecer el debate. Yo entendía, y ahora me acaban de explicar que no es así, ¿cierto? Que era que primero se votaba en alguna cosa tipo referendo o consulta, en general el sí o el no al proceso que se estaba adelantando en La Habana, y después venía una etapa de modificaciones normativas para convertir en normas legales o constitucionales o lo que sea, lo que había, pero ahora me dicen que no, que esta votación es después y ya sobre lo que eso decida. Bueno, entonces señalo que lo primero es una gran confusión respecto, y lo segundo es que todavía no se ha explicado con claridad por qué hay que reemplazar al Congreso, con la figura que sea. Pero ¿por qué ese Congreso, que fue elegido hace un año, no es el que desarrolla hace el desarrollo legal que haya que hacer? Se ha hablado de constituyente, con la que yo nunca he estado de acuerdo, y ahora se nos habla de coger como un pedacito del Congreso, sumarle a algunos a los de las FARC, y entonces eso sería, pero realmente no tengo básicamente claro, pero hago una última advertencia. En el Polo hemos sido contrarios a la lucha armada y partidarios del proceso de paz. Entonces vamos a mirar, pues, qué es finalmente, porque entendemos que se necesitan, pues, unos hechos legales que, si queremos que ese proceso salga adelante. Doctor Riveros. No, pues a mí me parece que obviamente hay confusión, etcétera, todo lo que dice el senador Robledo es cierto. La pregunta que él hace, pues él mismo se la responde, que es ¿por qué no sirve el Congreso? ¿Por qué no están las FARC? Y si lo que se quiere es desarrollar un instrumento que permita implementar el acuerdo, pues es obvio que las FARC tienen que estar representadas ahí. Entonces hay que inventarse cualquier mecanismo para que las FARC estén representadas. Ahora, toda esta discusión tiene un problema, para decir la verdad, y es que los colombianos no quieren.
Los colombianos no quieren el proceso de paz, los colombianos no están dispuestos a pagar nada a cambio de que se termine el conflicto. Cuando digo los colombianos, obviamente me estoy refiriendo a la mayoría, etcétera. Lo que reflejan las encuestas. Pero es que es muy grande. Los colombianos realmente cada vez peor. Mira, hay un dato que a mí me sorprende mucho. La guerrilla de las FARC hizo una tregua unilateral entre enero y mayo. Y ahí pues prácticamente estuvimos, entre comillas, en paz, digamos, ¿no? Pues ellos seguían delinquiendo, extorsiones y cosas, pero pues las masacres, y etcétera, las boleaduras de oleoductos no se presentaban. Y sin embargo, en ese periodo, el apoyo al proceso de paz se deterioró de una manera increíble. Cuando uno mira las mediciones que se hicieron en ese tiempo, usted quisiera que a los señores estuvieran representados en el Congreso o que no los metieran a la cárcel, cada vez era peor. Y ya no estaban matando, porque uno supondría que pues si paran la violencia, pues los colombianos dicen, bueno, con tal de que salgamos de este enredo, démosles lo que pidan, digamos. No, al revés. La gente los sentía ahí más derrotados y entonces más fuertes se ponían. Yo realmente creo que el proceso de paz está llegando a un punto de inviabilidad política y consecuencialmente jurídica, porque claro, uno puede inventarse todas las teorías y discutir todo lo que quiera sobre cómo es el mecanismo, pero si los colombianos no lo quieren, eso lo tumba la Corte Constitucional, un juez de Caparrapí por medio de una tutela lo suspende, el Consejo de Estado, lo que sea. Este es un tema que mientras no logremos un consenso político de querer pagar los costos de la paz, llamémoslo así, y dejar de pagar los costos de la guerra, pues no, y lo cierto es que durante estos 3 años, los que lo hemos defendido, hemos perdido la batalla. No solamente no hemos convencido, sino que cada vez es peor. Es peor. Doctor Roy Barreras, usted que es como el vocero del gobierno en esta materia, en el Congreso. Yo no soy vocero del gobierno, al contrario, ahora me sorprendo gratamente de que yo vengo a ser como del polo, porque dice Jorge que el polo desde el principio está en contra de la lucha armada y en favor del proceso de paz, como yo y como la mayoría de los colombianos. Me parece que hay que hacer un par de precisiones. Primero, sobre lo que ha dicho el senador Robledo, tiene razón, también lo dijo Héctor, hay confusión. No es fácil explicar asuntos constitucionales y menos heterodoxos, bizarros, extraños a los colombianos, porque además la solución que se invente tendrá que ser así, novísima, rara, extraña. Pero sí podemos precisar algunos asuntos. Por supuesto que ni el matrimonio, ni el divorcio, ni la paz se hacen con uno solo, de manera que el escenario donde se construya la solución jurídica tiene que ser bilateral, para que no sea descalificado. Yo también perdí la batalla en el marco para la paz, porque las FARC dijeron desde el principio, desde que lo radiqué hasta que se aprobó en el Congreso, que eso era una solución unilateral. Bilateral tiene que ser la comisión mixta, bilateral tiene que ser la solución que se construya, y por eso el Congreso solo no puede echar a andar unas normas y unas leyes. Pero le preguntaría, doctor Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, el Congreso, que usted dice debería ser el órgano para desarrollar los acuerdos, no puede idear una novísima fórmula, como diría el doctor Barreras, para incorporar precisamente a las FARC en la discusión. Pues es que ese es el acto legislativo que estamos proponiendo. La Comisión Especial Mixta, que ahora fuera de micrófonos conversábamos con el senador Robledo, precisamente se trata de eso, de que el Congreso, nosotros autónomamente, el Congreso que hoy existe, construya un acto legislativo que le dé vida a esa comisión mixta en la que los negociadores de La Habana, no solo las FARC, de lado y lado, es decir, la mesa de La Habana venga a sesionar aquí para implementar los acuerdos con el Congreso y los vuelva normas. Pero una frase que tengo que decir porque si no quedo muy angustiado. Yo no comparto... Héctor ha sido un defensor de la paz, pero no comparto el pesimismo de que estamos en un momento terrible y que los colombianos no apoyan el proceso. Una cosa es el apoyo a la paz y otra cosa es el apoyo a las FARC. Es que la gente cree que le estamos dando prebendas a las FARC y entonces eso lo repudia. Una metáfora simple ayudaría. La paz es, por supuesto, la salud de esta sociedad. El remedio doloroso, amargo, la inyección, pues es lo que hay que pagar. El aceite de hígado de bacalao hay que tragárselo para poder sanarse. La gente no quiere senador. Sí, uno no quiere las inyecciones, pero hay que ponérselas para poderse sanar. Pero a veces lo tienen a uno que amarrar para que se deje poner la inyección. No, pero en eso yo estoy de acuerdo con Héctor Riveros. Efectivamente es cada vez menor el apoyo a la paz. El apoyo a la paz no solo a los mecanismos que se puedan pensar, sino a la paz. La gente da por hecho que esto se acabó, esta guerra se acabó, que
que las FARC están derrotadas y que deberían simplemente aceptar lo que pretenden los uribistas, es decir, que entreguen las armas y se dejen condenar a la cárcel y devuelvan el dinero, como dice la doctora Paloma Valencia. Yo creo que ese es lo que está imperando realmente en la opinión pública en este momento. Y cada vez más estoy de acuerdo con Rivero. Sí, yo tengo una preocupación en ese sentido. Yo soy de los que creo que lo mejor para Colombia sería que esos fusiles desaparecieran de una vez y para siempre y que quienes están en la ilegalidad se integraran a la vida civil. Pero también es cierto que aquí hay un problema político de por medio muy grave. O sea, aquí han, por ejemplo, vuelto una especie de galimatías de la Corte Penal Internacional que dice que no dice, pero al final, si uno se recuerda los procesos de paz anteriores, no hubo ningún problema. Todo se viabilizó y todo fue muy fácil y se cayó una norma y volvieron a aprobar otra. ¿Por qué? Porque de lejos, mayoritariamente todas las fuerzas, todos los poderes de Colombia querían que esos procesos se hicieran como se hicieron, efectivamente, y fueron positivos, lo del M-19, etcétera. Pero aquí hay un problema y es que hay una oposición muy grande a lo que se está haciendo. Entonces, eso genera un problema político en el que todo se vuelve un problema. Todas las decisiones legales se vuelven un problema y esa es una realidad que está allí. Yo quisiera que eso se pudiera resolver, pero el problema es que resolverlo hasta el momento, ahora, como se están proponiendo las cosas, yo tengo también mis dudas de la viabilidad política de eso. Yo repito, estoy de acuerdo. Sí, y facilitamos las cosas, etcétera, pero la política es la política. Ahora, eso de amarrar y a la brava montar una cosa, eso tampoco yo creo que ya el tema ni siquiera es con el uribismo. Yo creo que eso se le salió al uribismo de las manos. Digamos, el uribismo le ha dado candela y tal, pero es la sociedad colombiana. Desgraciadamente, mire, y yo pues soy un defensor del proceso, pero como el que más. La realidad. Pero es que me parece que es muy importante, y yo creo que ahí el gobierno se está equivocando, porque cuando el gobierno dice, por ejemplo, hay avances, tenemos un mensaje de La Habana, por decir cualquier cosa, la Comisión de la Verdad, entonces los que somos favorables al proceso de paz decimos, bueno, llegan buenas noticias de La Habana. No, el 85% de los colombianos lo recibe como una cachetada, el acuerdo de la Comisión de la Verdad o cualquiera otro, pongo solo ese como un ejemplo, el del desminado, por ejemplo, que claro que a uno le parece... No se ha explicado suficientemente. Por la razón que sea. Nos ha hecho falta mucha pedagogía. Mire, este fin de semana en algún mercado de las pulgas, en Usaquén, se me acercó un señor, que esa es la opinión, digamos, auténtica de los colombianos, y me dijo, oiga, senador, no insista con ese tema de la paz. A esos tipos lo que hay es que bombardearlos y acabarlos porque son unos criminales. No, pero perdón. La mayoría de los televidentes puede estar pensando eso, pero hay que decirle dos cosas, escúchame, Antonio. La primera, decía Héctor, es que no están dispuestos a pagar lo que cuesta la paz. Ya están pagando lo que cuesta la guerra, en vidas y en dinero. Y lo segundo, a ese ciudadano y a los que nos ven, ¿acaso será la solución que cada ciudadano ordenara el asesinato o la muerte o el homicidio? ¿Sabe cuántos guerrilleros han muerto por obra de las fuerzas militares legítimamente en este gobierno de Santos? 3.600 guerrilleros han muerto en combate. Sí, las fuerzas militares los están matando y llevamos 60 años en eso. Nosotros no creemos que podamos ni debamos matarlos a todos, sino desarmarlos a través de la paz. No, pero a mí no me tiene que convencer. No, yo sé, no. Pero lo que digo, perdóname, Antonio, para decirle una cosita al senador, esos argumentos no han logrado convencer. Eso los llevamos repitiendo, usted y yo, 3 años. Y tenemos, o sea, uno tiene que ser realista, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Pero yo quiero decir que es que Antonio está llegando a decir algo. Yo quería decir que yo no creo que la verdadera opinión de los colombianos sea esa que le dicen a usted en un mercado de las pulgas en Usaquén. Eso es la manera uribista justamente de traducir lo que piensan los colombianos. El presidente Uribe decía siempre, me dijo ayer un amigo de Sincelejo, y eso no es así. Los amigos de Sincelejo, los amigos de las pulgas de Usaquén, uno está escogiendo lo que dice, uno está escogiendo lo que traduce. Estoy seguro que también le han dicho lo contrario. También, gracias a Dios, afortunadamente. Doctor Rolón, ¿cómo recuperar o cómo ganar confianza en el proceso de La Habana? Y me pregunto si es que precisamente las encuestas lo que reflejan que el país es mayoritariamente urbano, las preocupaciones de la gente en las ciudades no son las de la guerra, digámoslo así, y el peso específico que tienen en las encuestas los habitantes que viven realmente el día a día del conflicto, pues no se siente, y realmente estamos siendo indiferentes porque la guerra no nos toca todos los días.
aquí yo creo que aquí hay un problema que es más profundo, que es un problema ético. La sociedad colombiana escogió mayoritariamente la ética de la guerra. La ética de la guerra es que los muertos, digamos, no es que no nos duelan, pero lo hacemos con orgullo. Cuando matan soldados nos hace sentir orgullosos eso y no apesadumbrados, que eso es parte del diagnóstico equivocado oficial, digamos, que es lo que acaba de decir el senador Roy, que es, no, es que todos los días hay muertos. Sí, a la gente le parece bien, sí, son héroes. Son héroes. Cuando es una tragedia. Y que cuando es maten una tragedia. guerrilleros Cuando es una es tragedia. La ética de la guerra le ganó a la diría, ética de la María, paz. no es fácil saber Quiero- qué pasó, pero es sí. evidente que hay un cambio entre los procesos de paz anteriores en la opinión pública a estos. Ahora, exactamente por qué, pues no es Pues, no fácil, será- no es fácil, no es fácil. no establecerlo. Ahora, yo pienso que, digamos, en estos 2 o 3 años en que se va, no ha ayudado mucho la manera como las partes en La Habana han atendido este suceso. O sea, aquí hay para mí es más o menos claro que no fue posible, no quiero ni siquiera entrar a hacer juicios, pero no ha sido posible convencer a los colombianos de eso. Es más, De ni las siquiera se ha bondades. podido convencer no solo de las bondades, sino que se está jugando de buena fe. Eso no está claro entre mucha gente. Sobre todo- Porque bueno, primero se ha alargado demasiado el proceso, ha habido un tono de las dos partes, digamos, hirsuto para presentar las cosas. Entonces, todo esto, bueno, hay una fuerza política que es grande en Colombia, con la que yo no estoy de acuerdo, pero que tiene su representatividad, que ha montado un discurso, y es un discurso que es efectista, y en el que es relativamente es más y a mí- fácil, digamos, de vender que Claro, Pero a mí otros. no me parece Entonces, todo eso, sorprendente. pero el punto, rollo termina una cosa, pero el punto que hay que reflexionar es este. Sean por la razón que sean las percepciones de la gente, pero en política decimos, las percepciones generan realidades. Y ese es, yo diría, uno de los asuntos más complicados. Y me está dando la impresión que esto de tema del congresito, de cómo se acaba de Enredo resolver, me da la impresión de que eso está armando otro enredo más y se va a volver otro factor de controversia y de agudización de las contradicciones. Pero Cortico, porque le están diciendo que cortemos No esta- sorprende que los colombianos hoy tengan una visión distinta de la paz de la que se tuvo, por ejemplo, en el M-19, porque venimos de una década casi en la que se repitió la falacia de la amenaza terrorista y la inexistencia del conflicto armado. Razón, entre otras, y por además la que el porque las ejército, FARC nos han los metido militares están muchos presos, goles. porque no podemos usar el DIH. Entonces, repetir y repetir el tema de la amenaza terrorista y del lobo feroz, pues tuvo un efecto. Ahora tenemos que repetir y repetir que si acabamos esta paz, esta posibilidad, lo que queda es la misma guerra de hace 60 años. De acuerdo, con pero los mismos también hay que muertos. agregar que es que las FARC pusieron conejo en varias oportunidades. Entonces, la desconfianza de las FARC es muchísimo mayor hoy que hace 20 años. Sí, yo creo que también el gobierno puso conejo en varias oportunidades en los últimos 30 años. Es decir, yo creo que esta vez es la primera vez en la que las dos partes, hablando de las FARC, porque en la tregua con el M-19, la paz con el M-19, hubo buena fe de ambas partes, pero es la primera vez en que las FARC y el gobierno están ambos negociando de buena fe. Todas las veces anteriores, incluyendo el Caguán, o sobre todo el Caguán, había mala fe de ambos lados, pero evidente desde el primer día. Bueno, los colombianos no le creen ni al uno ni al y otro. al otro. No le creen a Eso es ninguno una de los dos. desgracia. Pues es una desgracia. Estamos, vamos a hacer un corte, vamos a dejar esto con grandes interrogantes y una sola conclusión. El gran escepticismo frente al proceso de paz que parece que nos está invadiendo. Volvemos en unos segundos. Bueno, aquí están todos entusiasmados, siguen hablando sobre el congresito, pero ya vimos que hay mucha confusión, que hay mucho escepticismo. Yo quiero pasar a otro que también debe haber. Pero habrá paz. Esperamos. Estoy seguro. Bueno, entonces Nos pondremos pasemos de acuerdo. revista a otro asunto que está también en la primera plana, que es la economía. Hay nubarrones que se achacan fundamentalmente al desplome de los precios del petróleo, pero expertos como el exministro José Antonio Campo dice que también se deben a un proceso de desindustrialización derivada de la bonanza petrolera, de minería energética, que nos hizo olvidar
que la industria, que había tenido un peso muy grande en la economía hace unos años, empezó a perderlo. Los empresarios se quejan, la pobreza y la desigualdad no retrocede en Colombia. Yo quisiera preguntarles que frente a esto el gobierno ha propuesto un programa de austeridad inteligente. ¿Qué tan inteligente le parece esa propuesta de austeridad del gobierno, doctor Robledo? ¿Cómo ve al gobierno enfrentando esta coyuntura negativa? No, si fuera inteligente debería pensar en cambiar el modelo económico, porque no puede ser que uno hace una cosa y le sale mal, la hace, y le sale mal, le hace, y le sale mal. Los 25 años haciendo una cosa y sale mal, y después me dicen que la inteligencia consiste en seguir haciendo lo mismo. Eso es lo más poco inteligente del mundo. Hasta los animales, digamos, después de mucho tropezar, se cambian de lado. Lo resumo de esta manera. Miren, este es un modelo económico que es ultra exigente en dólares del exterior, porque la nación, el país, solo no es capaz de producir los dólares que exige el modelo económico. Eso nos pasó ya en el 99, ese fue el colapso del 99. O sea, se gastan más dólares que los que el país es capaz de producir. Entonces eso lo intentan resolver con inversión extranjera y con deuda externa. Y sí, esa es una manera de paliar el desbalance de la balanza cambiaria. Entonces, en el 99, ¡pum!, colapsó. ¿Y cómo se intentó resolver o cómo se resolvió? Bueno, menos comida, menos cosas y tuvimos la suerte el país de tropezarnos la bonanza minera. Entonces con esa bonanza seguimos destruyendo el aparato productivo, o siguieron destruyéndolo, industria, agro y un hueco, porque no producía el país los dólares necesarios para atender esa nueva realidad de unas importaciones desbordadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Se pudo sostener 10 años o 12 años por la plata de la minería, petróleo y otras cosas. ¿Qué sucedió? Pues lo que tenía que suceder, que se colapsaron los ingresos mineros. Y entonces ahora estamos, ¿qué es lo que está diciendo Goldman Sachs? Está diciendo, el problema de ese país, y es una de las 5 peores situaciones del mundo, es que está viviendo, o sea, ya no tiene la plata de los minerales y falta ver si le va a seguir llegando la plata del extranjero, que yo creo que va a terminar de tampoco llegar. Y ya estamos en una crisis pavorosa, pero el doctor Santos dice, seguimos porque seguimos con el modelo del libre comercio y el neoliberalismo y los TLCs, y nos llevan para más TLCs y siguen destruyendo el agro y la industria. Luego, esto no va a tener sino una solución, entre comillas, es que la economía se colapse más y a punta de hambre y de pobreza, de desempleo, se igualen los ingresos y los egresos en dólares. Esa es la fórmula neoliberal y es la que están aplicando. Robledo, cambiar el sistema es cambiar el sistema capitalista, evidentemente. No, no necesariamente. Hay países del mundo capitalistas que no están abiertos así, Antonio, que están tomando decisiones que les permiten manejar la economía. O sea, son muchos los países del mundo que no tienen este grado de apertura que nosotros tenemos y el que se está imponiendo. No, yo estoy hablando dentro del capitalismo. Mi debate no, eso es macartismo, Roy. No, pero China no está en esto, ni está en esto. La India ni Brasil está en esto. Brasil no tiene firmado TLC con Estados Unidos, ¿sí? Y Argentina tampoco. No, escúcheme, pero claro, no les sirve el ejemplo porque es el ejemplo que los contradice. Entonces, el único ejemplo que ponen es el que yo no estoy poniendo. Esto no es un debate, quiero enfatizar, porque esto apunte macartismo no se puede. Entre socialismo y capitalismo han fracasado en la manera de construir el capitalismo colombiano y ahí estamos. Yo tiendo a estar de acuerdo con el senador Robledo, pero me lleva a una contradicción, que es que uno termina defendiendo a los ricos, como ha terminado el senador Robledo. El senador Robledo el otro día lideró hace unos poquitos semanas, unos días, pues, en el Senado de la República, la mayor defensa, nada menos que a los azucareros del Valle del Cauca, que son, digamos, como si uno quisiera escoger dentro de los ricos como los que más feudales son, pues son esos. Y terminamos defendiéndolos por la vía de que hay que protegerlos, que en la franja de precios, que tal cosa. Y siempre, bueno, mire quiénes estaban pidiendo protección la semana pasada. Los ricos, los de la ANDI, siempre piden protección los ricos, porque es a los que hay que proteger, digamos, porque son los que producen. Pero eso es una manera de presentarlo. Del azúcar y de la panela viven 2,5 millones de colombianos. Sí. Entonces, sí, usted lo puede presentar así, a mí eso no me importa, porque finalmente yo defiendo la producción, pero es que si no hay producción no hay empleo. ¿Y qué afecta más a los pobres que el que no haya empleo? Exacto. Es que eso, entonces, claro, uno le puede dar la presentación efectista que quiera, y cuando usted permite que arruinen la producción azucarera, pues está defendiendo a los ricos. ¿Cuántas familias dice usted que dependen de la producción azucarera?
digamos que en azúcar pueden ser unas 180.000 personas directos e indirectos. Pero ¿cuántos se enriquecen con la producción? Pero entonces ahora se pusieron, pues estamos en el capitalismo, ¿o no? O sea, que no quieren que haya... No quieren que haya... Porque es que hay otros que sobreviven. Pero hay que dar la Pero información. no, por eso lo podemos Pero hay que dar la información pero completa, nadie puede sobre el tema. nadie puede distribuir la riqueza que no se cree. O sea, aquí el centro del debate en economía, el primer debate es cómo se crea riqueza, porque nadie puede distribuir la que no existe. Y entonces aquí, ¿qué es lo que llevan haciendo 25 años? Destruyendo la producción nacional, o sea, la capacidad de crear riqueza, y miren cómo están los pobres, nunca habían estado peor. Si se Es trata, así de por simple. supuesto, de Para crear favorecer riqueza. a los creadores de riqueza de las potencias, de las grandes Mira, potencias que son los hay más ricos del mundo. Hay que dar la información completa y uso el mismo ejemplo. Claro, hay que crear riqueza para poder distribuirla, hay que generar empleo, porque si no hay industria no lo hay. En ese tema del azúcar hay otros actores que generan mucho más empleo y miles de empleos más que los ingenios propiamente dichos, que son la industria confitera, la que le agrega plusvalía, la galletería, la que se afecta por cuenta del proteccionismo del azúcar y se le prohíbe importar azúcar para que pueda desarrollar de manera competitiva una industria que también es colombiana y que también genera empleo. Claro, cada sector tiene sus particularidades, pero digamos que para decirlo de manera general, yo creo que el diagnóstico desde la entrada de este programa Las Claves es un diagnóstico trágico, porque da como verdad sentada que la economía es una desgracia, que está mal manejada, que no se ha reducido la pobreza. Nada de eso es cierto. Colombia es el país que todavía hoy, en medio de una crisis económica internacional, salvo que le echemos la culpa a Santos de la caída del petróleo, está creciendo y crecerá por lo menos al 3%, más que Brasil, más que Chile, más que todos los países de América Latina. Claro que tenemos dificultades. Decía el senador Robledo ahora que llevamos 25 años manejando mal la economía. Seguramente muchos la han manejado mal, pero tampoco podemos decir que el país no ha mejorado en estos 25 años. Exacto. La calidad de vida ha mejorado y en este gobierno hay 4 millones menos de pobres y 2 millones menos en la pobreza Ese extrema. punto me parece muy importante. A mí, la gente no le crea esas cifras que dice el senador Robledo, pero son ciertas. pero es cierto Pero que, son no sé ciertas. cuánto, pero es cierto que los indicadores sociales de Colombia Han hoy, mejorado. senador Hay más Robledo, empleos, son mejores hay más que hace, educación. son mejores que hace Llevan 25 10 años. años con una bonanza minera la más grande de son la mejores que historia hace del 25 mundo. años. O sea, Claro. cogieron... Hay más calidad de vida que hace 25 Pero ahora, pero si a usted el petróleo hace se le va a 25 $120, años, pues usted tiene plata. cuando comenzó la apertura había más desempleo, más pobres, más necesidades básicas insatisfechas, Esa etcétera. es una discusión Entonces, que hay que hacer. digamos, echarle toda la culpa de los problemas a los TLCs Y al decir modelo. que esa fue la desgracia y el desastre, pero la desgracia y el desastre no, porque evidentemente la industria, por ejemplo, se ha reducido, pero los ciudadanos están mejor, entre otras cosas, ¿sabe por qué? Y no es que yo esté defendiendo, digamos, yo en esto no tengo una posición, entre otras cosas, porque no soy especialista en el tema, pero lo miro más como un ciudadano. A mí, Héctor Riveros, la apertura me favorece. Yo compro más barato. Yo compro más barato. Yo voy a un almacén por departamentos y me encuentro un suéter de 50.000 pesos bastante bueno, bastante, pero y eso antes me valía 120.000. Los que tenemos empleo asegurados, que somos muy pocos, pues claro, lo único que nos importa es a cómo nos valen las Pero cosas. a ver, doctor, Pero este país yo está quisiera- lleno, que el desempleo bajó de 11 a 8.6. sí, pero a punta de rebusque, no a punta de la empleos mayoría. normales. Pero es- Doctor Robledo, pero yo quisiera preguntarle una cosa. No, estamos perfectos. No, O sea, está- todo el mundo dice que Colombia está al borde de un colapso, yo pero quisiera- estamos perfectos. Yo listo. quisiera preguntarle una cosa. No es, digamos, es totalmente negativo lo de los TLCs. Yo digo, entiendo que indiscriminadamente de golpe pues acabamos pagando muchos platos rotos, pero podíamos permanecer Yo se cerrados las en pongo una de otra economía manera. Es que globalizada. cuando uno está en contra de los TLCs, no está en contra de las relaciones económicas internacionales. Es que los TLCs son una determinada forma de relación económica internacional. Brasil le vende mucho más a Estados Unidos que Colombia y no tiene Y no TLC tiene con TLC. Estados Unidos. Lo que es raro en el mundo son las relaciones a través de TLCs. Ya. Europa no tiene con Estados Unidos. O sea, entonces aquí el problema es unas relaciones internacionales, llámense en TLCs o como se llamen, donde la actitud de quienes gobiernan a Colombia es arrodillarse ante los intereses extranjeros con el cuento de que no es la capacidad de generar ahorro interno lo que nos va a sacar adelante, sino que son las platas de los extranjeros los que nos van a sacar. Y ahí está otra vez, otra crisis como la que empezó en este momento, que vuelve y les dice que así no se puede. Pero la verdad, Usted habló del exministro Campo y creo que la cita completa
debería incluir que ha dicho ese exministro que una de las cosas que Colombia tiene que hacer para reindustrializarse y reemplazar esos empleos es desarrollar de una vez por todas la agroindustria y resolver el asunto de las tierras de la Orinoquia. Lo digo porque ha sido el senador Robledo quien más se ha opuesto a cualquier forma de desarrollo, llamémoslo capitalista o agroindustrial. Esto sí lo he leído muchas con veces ignorancia diciendo o que no. con abuso de la realidad No, usted no o está- atropellándola, Sí. no se puede discutir. O usted ¿A usted le ignora, gusta la sidra? a usted ignora, no, pero eso no tiene nada que ver. No, Son pero dos no, pero yo discusiones. sí A le mí no me leo gusta la cosas que- corrupción, por ejemplo, No, la sidra no, es que esa no es la proyecto de discusión. ley. No, pero él no se opone, O sea, yo le es he que leído esto cosas que así no se no se opone a la puede, no agroindustria. se puede No, al discutir sobre la desarrollo de la base de que el Orinoquia. senador Roy Barreras hace afirmaciones que son falsas. Bueno. Porque es que, un momentico, Sobre si el- yo me opongo a que sobre una la tierra en la Orinoquia, no, para es que que, no haya es que no, equívocos. mire, en Colombia hay tierra de sobra. Sobre lo que llaman Maldivas. no, Sin necesidad lo de- podemos hacer otra discusión. Mire, en Colombia acaba de volver a salir el censo agrario. Dice, Y muestra- en Colombia el problema del agro no es que no haya tierra. Incluya la de la Orinoquia si quieres, es otra discusión. Lo que yo no estoy de acuerdo es con que violen la ley para cogerse unas tierras. Pero ese no es el problema. En Colombia hay tierras de sobra, buenas tierras. Las de la Orinoquia Pero son muy concentradas malas. en muy pocas No, manos. no, y las de la Orinoquia las van a concentrar más. Esa no es la discusión. La discusión es que el de toda la tierra que hay en Colombia cultivable, que son unas 22 millones de hectáreas, apenas se cultivan. Hasta ayer eran 5, hoy 7. 7. El grueso de las tierras de Colombia la tienen la especulación inmobiliaria, como lotes de engorde, no se produce. De acuerdo. Ahí está la costa llena para producir, y está el Magdalena Medio, y está todo el Colombia. Y no se produce porque estos gobiernos se dedicaron a traer del extranjero lo que podríamos producir en Colombia. ¿Y sabe qué hizo el gobierno Santos con eso? El censo agropecuario que no se había hecho durante Pero una lustros. pregunta, doctor Riveros, Ahora sabemos lo no que nos está pasó pasando. también. El becario no se ha hecho durante 40 años. 40 años. Y ahora se hizo. 40 años en los cuales el presidente Santos fue ministro de, De los todo. sucesivos gobiernos. Es decir, fue ministro y ministro de algo que tenía mucho que ver con eso, como es el Ministerio de Hacienda. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Robledo en que los TLCs, efectivamente, el buscar el desarrollo con plata extranjera, buscar el desarrollo con inversión, lo que llamaba Uribe la inversión, Confianza la confianza inversionista, es lo que ha hecho que Colombia sea, aunque haya ido para adelante efectivamente en muchos aspectos, esté hoy mucho peor que hace 25 años. Es decir, Colombia es un país que importa la comida que antes exportaba, por ejemplo. Colombia es un país que importa los bienes industriales que antes también exportaba o que por lo menos consumía. Yo no creo Pero que a eso los sea- consumidores nos sale más barato, que es donde está la paradoja. algunos Es que consumidores, si eso no, algunos si eso no, no a Algunos todos. consumidores, a los desempleados no consumen No, nada. ¿Cuántos suéteres en los No, yo estoy mencionando un suéter de 50.000 pesos, que es el que compramos todos los de la clase media. No estoy hablando pues de suéteres de 400.000 pesos porque tienen un mochito aquí. No, estoy hablando de uno de 50.000 pesos. Entre las falacias de que han impuesto los medios de comunicación en Colombia está que crearon el consumidor puro, que es un poco de lo que está hablando aquí el doctor. Entonces, él aparece solo como un consumidor. Y resulta que no es cierto. Él no puede consumir si antes no tiene un ingreso y ese ingreso está vinculado con la producción. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia en los últimos años? Claro, los que tenemos ingreso asegurado y el doctor pierde el puesto y se consigue otro y otro y otro y nunca estará desempleado. Y lo mismo le puede pasar a mí Usted o lo vuelven a cualquiera de elegir. nosotros, ¿cierto? Sí, o lo que sea. Pero aquí en Colombia hay miles y miles de compatriotas. Ahí está la estadística. Que usted hablarle de consumir al 40% de la gente del agro que se está muriendo de hambre, ¿qué consumen? Pero mire que la discusión- de eso no hablan. la discusión De eso no resulta- hablan no, porque hablemos de eso. este es un mundo Pero la discusión montado resulta para no unos digna, tres o mire, cuatro. déjeme Pero a por lo ver, menos decir una cosa, sí, doña a ver. Elvira, porque es que creo que todos en la mesa, por lo que advierto, estamos de acuerdo en que hay que generar más empleo y que por tanto Colombia necesita nueva industria y reindustrializarse y que hay que aprovechar la coyuntura. Ese fantasma de la revaluación ahora con la gran devaluación y el dólar a 3.000, pues permite que exportemos más y mejor. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho la ministra de Comercio e Industria? Pues nuestros empresarios tienen que innovar, tienen que prepararse para competir, es la realidad de la globalización y el gobierno tiene que proteger algunos mire, sectores. En eso estamos de acuerdo todos. Estaba diciendo 25 Pero años. hay Toda una- la vida, pero hay 100 una- años, Pero hay Pero- una pero cosa yo que le es quisiera- cierta, a ver. María Elvira, Pero y no es se ha que hecho, en señor. estas No se cosas, hace. en materia económica, el Estado es mucho más espectador que protagonista. La verdad es que, por ejemplo, el dólar estuvo a 1.900 pesos y se llama el ministro de Hacienda actual, hizo toda una serie de cosas para que el dólar subiera. Entre otras cosas, empezaron a llamarlo el dólar Cárdenas. Y se quejaban Y no- los mismos que se quejan y no ahora porque subió subió. ni un peso.
el dólar. Y un día, sin que el ministro Cárdenas ni nadie se diera cuenta, ni fuera capaz de predecirlo, etcétera, pasó a 3.000. Porque la verdad es que Pero el Banco de la Colombia, República hizo- porque la verdad es que Colombia es una pulga en el mercado mundial. Y entonces el petróleo sube, baja, y aquí solamente miramos y esperamos a ver Ese es cómo el nos problema. acomodamos. Ese es el problema, Y es que esperamos a ver solamente cómo nos miramos. acomodamos a Doctor decisiones Robledo, externas. yo quisiera Cuando un país preguntarle. solo mira es un pobre cadáver. Es que eso así, Estoy de pero, es que- acuerdo. No, pero lo y que eso pasa es les que es muy parece chiquito. normal. Y Pero eso yo no quisiera Lo que pasa es que es muy preguntarle. chiquito, es que no puede hacer otra cosa. Digamos, puede hacer otra no, cosa. Sí no puede nos hacer otra cosa. acostumbramos, volviendo a la industrialización, a una industria protegida. Y hay alguien decía que es que los industriales siempre son planeadas. Todas las industrias y del nos mundo falta- y todo el agro del mundo es el agro protegido. sí, pero la industria también. más protegida que el agro, si se quiere. No, hay una frase de Donald Chomsky que es muy buena. Dice que la Boeing, que es la empresa pues, de aviación más grande del mundo, ni siquiera existiría sin los subsidios del Pentágono. Ni siquiera existiría. Nada. Todo el milagro coreano, el milagro, el que usted quiera, en el mundo de industrialización, es milagro del respaldo del ¿Protegido? Estado y de la protección. Desde la industrialización siempre. inglesa en Que el siglo beneficia a Es unos que XVI. esto está montado a Que punta de beneficia a unos mentiras, ricos. Mire además la de paradoja, todos los países que desarrollados se han parecería que desarrollado. estamos en acuerdo con el senador Robledo. Yo sé que en el fondo en muchas cosas no lo estamos, porque lo ha dicho Héctor ahora, reclamar la protección para la gran industria. Yo antes de este programa venía de una reunión con industriales del acero. ¿Qué reclaman? Más protección. ¿Por qué? Porque el acero chino y el alambrón chino los va a liquidar. Entonces, claro, los protegemos para que no se pierdan esos empleos. ¿Quién reclama la protección? Pues los dueños de la industria, los dueños del azúcar, los dueños del Y los carburante. trabajadores, los sindicatos Claro, también reclaman entonces, la protección. ¿cómo tener un justo equilibrio para proteger a aquellos sectores que sí Que tengan producen viabilidad empleo. competitiva, pero no hacerlo con sectores que definitivamente no van a ser competitivos en el mercado Esa es mundial otra discusión. y deben Pero la diversificarse? protección se le aplican a todos a rajatabla. Yo puedo estar de acuerdo con eso, en que usted puede hacer selección de sectores. O sea, es que Eso esto es lo ya que hay está que hacer. inventado. Mire, Los que pueden ser ¿cómo se hace competitivos. esto en el Claro, mundo? Ya porque son está las apuestas inventado. productivas. Antonio Caballero, que sabe de historia, mucho sabe que esto ya está inventado, pero lo que estamos haciendo aquí no es eso. Los TLCs no son eso. O sea, los TLCs es que los gringos escogieron que protegían de lo de ellos. Por ejemplo, el azúcar. Roy no lo dice, pero la ultraprotección de los gringos al azúcar es absolutamente descarada, porque o si no, esos ingenios de aquí, con todo y lo que ustedes puedan criticarlo, barrerían al azúcar de remolacha pero es que- norteamericano. pero la Y eso sí franja de no, presión y de eso la sí no lo azúcar. dicen los Mire, analistas. Pero mire, para senador, proteger el el azúcar problema, nuestra. el problema, a mi juicio, de sus afirmaciones es que usted todo lo reduce a los TLCs. Y No, la verdad es pero que los ¿por qué? TLCs, la verdad es que los TLCs Pues deje de inventar quitan cosas. menos de lo y No es quitan cierto, menos y ponen menos de lo que la gente que no dice. son solo- Hay unos que le atribuyen a los TLCs todas las posibilidades de crecimiento y desarrollo y hay otros que le pero los atribuyen a hechos todos no- a los Hicieron TLCs la maximalistas. catástrofe. Los hechos no y le dan resulta la que los razón, Porque la TLCs dialéctica hay que inventar un enemigo, la interno, sociedad, externo digamos, la y ojalá historia anterior. de los últimos 25 años de la economía colombiana es que los TLCs ni afectan ni perjudican a la no es sociedad cierto, colombiana. pero Van ahí, usted ahora dijo son que de esto más no o sabía, menos, tiene toda la razón. son más o menos marginales. No, porque No, no puede pero ser es que que, dicen pero que lo no que sí saben, sé es después leer, pontifican. lo que sí sé es leer. No, Y no ahí es así. hay unas cifras que muestran Hombre, que ni las industrias se mire, quebraron aquí- como estaba mencionado. No, hay unos que exportan más que lo que exportaban antes. Unas industrias, incluso las de sus amigos ahora, sus nuevos mejores amigos, los azucareros del Valle, Colombina exporta un montón a los Estados Unidos, mucho más Claro. que antes, y se beneficia del TLC. Porque es que porque esos de sus nuevos mejores amigos piden protección por un lado. Y ha podido exportar con los niveles de protección. Entonces, ¿cuál es la teoría? Mire, ¿Pueden exportar o no esos pueden mismos exportar? empresarios Los mejores amigos quieren, por piden ejemplo, protección TLC con por un China. lado y apertura por Va a otro. vender a Los China mismos, confitería, el mismo dulces, dueño, alimentos. la misma familia Y Caicedo. acabarían con muchos otros empleos. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, un gobierno sensato lo que no, tiene no está es que pasando hacer... nada, todo está perfecto, que sigan como está, que todo Lo que está pasa es que tampoco estamos en Pero es que se está en el hundiendo la cataclismo. se está hundiendo No la se está economía hundiendo de Colombia, no se está hundiendo la economía, Colombia está creciendo, estamos bajando el empleo. Hay que hacer mucho más para tener mejores empleos. Dilapidaron Pero ese la mensaje bonanza de que minera Colombia más es una grande de la desgracia. historia de Colombia se la gastaron en politiquería y Y el clientelismo. gobierno Pero insiste mire, las en que cifras las han guardaron. cambiado a punta de politiquería y clientelismo para comprarse los votos de los Esas son pobres de generalidades. Colombia. Esa es la Entonces, realidad. Esta cuando uno minimiza la discusión y en lugar de responderle a María Elvira y a Antonio qué es lo que hay que hacer, y entonces las soluciones son técnicas y es la microgerencia, gerencia por sectores, y decir hay que hacer unas apuestas productivas, estos necesitan protección arancelaria, estos no, esto no es viable, hay que
que ponderar Sí, entre no, el azúcar y la pero yo confitería. estoy- pero es que Hay que ponderar no, entre la es que construcción yo, y el ojo con acero. esto. Aquí dice Roy Barreras. Y entonces dice todo, estos no, pero necesitan, déjeme hablar. estos necesitan Entonces protección dice Jorge, arancelaria y estos no. todo pero se las quitan a todos. No, todo es un cataclismo. Pero Colombia estaría se de está acuerdo hundiendo y en- todo es culpa de la politiquería. en el Pues sí, enfoque de generalidades, proteger unos a otros, vacuas. Eso es lo que hay que hacer. Generalidades vacuas que no ofrecen Políticas- Todo está esperanza inventado. y no ofrecen solución. Todo está inventado, pero como aquí se hace lo que dicen los gringos, entonces todos los inventos no se pueden aplicar. Miren la historia del desarrollo económico e industrial del mundo. Y es una historia en que se combinan medidas de desprotección con medidas de protección, pero es que aquí eliminaron prácticamente todas las de protección. Vea un Es que ese es Pero el todos problema que tenemos. esos convenios de seguridad, los de los 20 años, Lo que le giramos a los cafeteros hace 2 años, Sí, pero entre eso- otras sí, cosas, pero por eso les defensa costó suya. parar- Entre les otras costó- cosas, claro, pero porque les promoción costó suya. pararse en una ¿Cuánto carretera costó? 15 días. Pero ¿cuánto Pero costó? pero la pregunta- ¿Cuánto otra costó? pregunta, 2 billones claro, de pesos y tocó la sacar así pregunta un día de un los cheque. Para un convenios esos sector, de Para 20 unos años, señores. los Y los convenios de- subsidios del alcohol carburante a los azucareros. Y aquí lo que convenios- nosotros hacemos es Eliminen sino todo y no proteger. queda No, pero digamos, los convenios es que se Quiten hicieron toda a la 20 protección y no años queda durante el nada. gobierno Uribe de proteger unas industrias. Eso hay que mirarlo estaría- con cuidado, pero en general les quiero insistir en Sí. esto. ¿Cuál es mi tesis? Si usted no protege a su industria y a su agro, la pierde Pero toda. tenemos Y que ojo, y la proteger. línea de los TLCs, no es solo los TLCs, es todo el conjunto de las medidas del consenso de Washington. Y si- es eliminar Pero- todo eso porque la teoría es que vamos a Pero, vivir senador de Robledo, minería. Senador Robledo, aquí A ver. no Ese hacemos discurso sino porque- proteger. ¿O es que le parece poca protección todas las exenciones tributarias que le dio el gobierno de Uribe a los ricos? Eso no es Y protección. por eso todavía Claro, quedan eso no es cosas en protección. Colombia, Queremos pero más eso lo protección. están eliminando. Bueno. Es- Queremos se más, necesita. o sea, el senador Robledo está defendiendo las medidas del gobierno Uribe, esa es otra noticia. Pero además, digámoslo de manera Esta sí es la falta de seriedad, la charlatanería, digámoslo de maestro. manera Usted simple. sí es no se un moleste, charlatán. No se moleste, no ofenda eso en es lo un personal. charlatán, Bueno. usted es Usted es charlatán. ignorante a un contradictor, charlatán al otro, no se moleste, tenga más altura No, el debate. pero es que apunta Para al poner un partido, ejemplo, ¿cómo María se puede Elvira conversar Final, aquí? No. dice de esta manera, El que fue uribista de fue esta usted. manera, senador Robledo, de esta manera. Claro, Bueno, si no se protege ya. la industria, pues no hay empleo. Pero si usted la protege y no tiene a quien venderle, porque no hay mercado y se encierra en una especie de muro de Berlín, tampoco tiene a quien venderle. El mundo está globalizado y hay que trabajar con esa realidad. Es un hecho, senador Barreras, falta de que seriedad, maestro. todos los gobiernos de Colombia desde hace 30, 50 años se han dedicado a no a confiar en el mercado interno, sino a confiar exclusivamente en el mercado externo, tanto para los capitales como para el consumo. Aquí no se fomenta, no se ha fomentado nunca el mercado interno de suéteres, por Ese es un ejemplo. punto. Eso es cierto. Ese sí es un De punto. suéteres, por ejemplo. Eso es un punto de fondo. Y esa es la discusión, El mercado todo eso interno. está en el fondo de esta discusión. Entonces aquí les parece una genialidad importar el maíz de las arepas de los países pudiendo y sembrarla. llegar a venderle un ochuva en japonés y eso es una genialidad de estos tipos de libre comercio. Y todos los hechos le salen al revés, repito. Hay que ver si Aquí es todo, competitivo el maíz miren la o el estadística. trigo. Todo lo que nos han dicho, ofrecido como grandes cosas, les ha fracasado. Hubo una pequeña bonanza en los años pasados, pero por una sola razón, porque se dispararon los precios de los minerales y no se dispararon por obra de su gobierno de Uribe ni de su gobierno de Santos, sino por un chiripazo de la economía mundial que nos terminó afectando. Y cuando eso se hundió, vamos a ver si van a nos seguir está las vacas afectando gordas. también. Y ahora Bueno. entonces la solución es más del mismo veneno que nos viene matando, cuando lo obvio sería cambiar Cambiar de la política y veneno. eso no lo cambian. Bueno, Cambiar el modelo. bueno, En eso sí en eso estamos de acuerdo. Listo. Y estamos No de acuerdo parece. con lo que Sí. dice Dice Antonio. Es que aquí sí hay una cosa. Aquí lo que no podemos aceptar, o por lo menos yo, es que la protección sea para los ricos. En este país sí hay que cambiar No el le modelo, por conocía sus supuesto. intereses socialistas. En este país sí hay que cambiar el modelo, Sí. pero precisamente para quitarle la plata Hombre, a los ese es- ricos, ese no es- para en últimas, seguirse para la dar dando. más empleo y más Aquí- capacidad Es que a de mí lo que me sorprende es que el eso senador es Robledo populismo. ahora esté Es que protegiendo eso a los es ricos. No, pero es que a usted le duelen todas las protecciones de los cafeteros, que son también un poco bueno, pobres, claro, le molestaba. en Pero esta- ojo, en esta pero ojo, sociedad mire, los usted- cafeteros usted que es tienen un 5 hectáreas distinguido son dirigente, ricos. Usted que es un Es que distinguido hay- También es- ideólogo del bueno, Partido que no Liberal, cualquiera tiene debería- 5 hectáreas en debería Colombia que reconocer produzca café. que usted no Al puede contrario, el generar censo dice que la producción. propiedad cafetera es de menos de una Usted hectárea. no puede generar producción si no defiende las empresas, pero eso se cae de su peso. Lo que pasa es que yo no soy populista, y Pues entonces eso no me Listo. espanta que usted me macartice. Entonces, No, no, bueno, entonces bueno, no hay que cambiar el bueno, modelo. ya. Eso no es para bartizar, Listo. pero a mí sí me sorprende Bueno. que usted esté en esa posición. Pues Bueno. Y lo lamento porque incluso ignora lo porque que yo preferiría pienso. que estuviéramos más Porque ignora lo que yo pienso. Bueno, Preferiría que entonces estuviéramos más se nos acaba este segundo segmento. Podríamos durar horas y horas. No nos El
pondríamos de acuerdo. El mundo lleva, y Colombia lleva 2 siglos en esto. Esta discusión se la inventó el señor Florentino González en 1840. Y antes. Bueno. Y desde Adam Smith. Niños, estamos no en me esa dejan, discusión. ustedes qué cosa, no me dejan cortar, me están diciendo que vamos ya al último segmento del programa, volvemos en unos segundos. Ya para terminar, así como un breve balance, ¿cuál sería el balance que haría cada uno de ustedes de este primer año del gobierno, del segundo gobierno de Santos, y cómo podría cambiar el rumbo en los próximos años para dejar un mejor país? Doctor Riveros. Bueno, no, la única salvación que tiene el gobierno del presidente Santos es que el proceso de paz logre ser exitoso. Si no, va a terminar mal el gobierno. Yo sí creo que él jugó y lo hizo conscientemente todas sus apuestas a terminar el conflicto armado con las FARC. Si pierde esa apuesta, pues le pasa lo que a los jugadores que pierden. Perdió. Y en materia económica, perdemos todos. Perdemos, Sí. pero me estaban preguntando por Sí. el presidente Santos. Sí, el gobierno. Y en materia económica, ¿usted piensa qué hay que hacer? ¿Qué hay que seguir para evitar la catástrofe y ahora le doy al doctor Robledo sus... Yo no, pero como lo reiteró el senador Sí. Robledo, yo soy un ignorante en esa materia, pero a mí no me parece que haya propiamente un cataclismo. Digamos, la economía colombiana sigue teniendo una buena dinámica. Yo creo que digamos, va a tener una capacidad de resistir y de resiliencia posterior cuando pase este embate. Pero yo insisto, las variables más importantes no las tenemos los colombianos, y yo lo acabo de decir con el dólar, de un día para otro pasó de 1.900 a 3.000 sin que los colombianos participáramos en nada, ni el Estado, ni la sociedad, ni nada, y creo que un día nos lo pueden volver a bajar a 1.900 sin que nos demos cuenta. Doctor Barreras, rapidito, que usted habla muy largo. Habla más largo, Jorge. Le cedo el honor a Jorge para que él cierre. No, dele usted, porque yo quiero que el doctor Robledo cierre. Para que él cierre, que tenga Para que ese él cierre. privilegio. Sí, porque usted no lo ha dejado hablar mucho. Ay, pues vamos a proteger al senador Robledo. A propósito de medidas proteccionistas. No, mire, yo creo que no es fácil para los colombianos ponernos de acuerdo casi alrededor de nada. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque en últimas estoy seguro que si dejamos nuestras agendas personales por fuera y nuestras agendas políticas, inclusive ideológicas, aunque resulte lo más difícil, estamos todos de acuerdo en que este país merece paz, menos muertos, más empleo, mejor empresa, mejor industria, y gobernar de acuerdo a las condiciones de la globalización que, como bien dice Héctor, son inevitables. No podemos controlar esas variables. Pongo un ejemplo elemental, con riesgo de ser tachado de simple por el senador Robledo. Un gobernante tiene que navegar, independientemente de que haya tormentas y olas grandes, y globalización y caída del petróleo, y por supuesto no puede evitar que eso ocurra. ¿Cómo conducir ese barco que es la nación? Lo ha dicho el presidente Santos varias veces. Y cómo estar cambiando cuando hay que cambiar, que revaluación, que devaluación, que unos sectores que compiten, otros que no. Termino con el último ejemplo que mencionó el senador Robledo a propósito del maíz o el trigo, los cereales. Colombia tiene que definir, porque esa sí es una prioridad y en eso sí estamos de acuerdo, que la agroindustria y la producción agrícola es la que mejor empleo debe generar y la que permite además sembrar la paz. Y eso implica escoger unas apuestas, probablemente no sea el trigo, pero sí las flores, y sí el café, y sí quizá el azúcar, y sí las frutas. Esa es una decisión de gobierno. Y eso es lo que yo reclamo, ser pragmático. Colombia sí tiene futuro, sí vamos a hacer la paz, María Elvira. Sí es cierto lo que ha dicho Antonio, desde la revolución industrial no se ha resuelto el acertijo de qué tanto se protege y qué tanto no, y el Estado invierte en eso. Pero vamos a tener un mejor país, no estamos en una debacle ni en una catástrofe. Doctor Robledo. Sí, María Elvira, mire, es esto. Yo creo que ojalá se logre el proceso de paz, ojalá eso tenga éxito, inclusive así le mejore la imagen a Juan Manuel Santos, eso no me importa. Pero yo creo que la situación económica se está pegando una complicada tal que aún si lograr el proceso de paz,
los últimos años del gobierno de Santos van a ser tremendamente complicados, porque la situación de la economía, así quieran negarlo, es extremadamente grave. Se pusieron todos los huevos en el canasto de la minería y la minería se les hundió. Se pusieron todos los huevos en el canasto de la inversión extranjera y de la plata de los místeres. Y lo que están diciendo los místeres es que están al borde de abandonarlo, porque ese dólar, Héctor, de 3.000 pesos, lo que muestra es la gravedad de lo que está pasando. Es lo mínimo que uno tiene que entender sobre por qué el dólar está a 3.000, es porque está desbaratada la economía, o si no, no se va a 3.000. Eso es ABC en asuntos económicos. Y si sube más, pues ni se diga, y podría subir más. Y por último, lamentar esto. Yo creo que no hay un senador en Colombia que haya escrito más artículos, 1.000 artículos he escrito yo en La Patria en los últimos 20 años. No sé cuántos libros, cuántos debates, etcétera, para que personas como el senador Roy Barreras, por ejemplo, todavía ignore lo que yo pienso sobre los asuntos de la economía. Bueno, no es mi obligación. Entonces el que no ha investigado, no tiene derecho a hablar. No, porque usted no puede calumniar mi pensamiento, porque usted no puede falsificar mi pensamiento al aire y pensar que yo lo deje, no, y he hecho 150 debates en el Congreso, pero bueno, si usted ignora sobre los temas y de todos modos pontifique su derecho, pero yo tengo derecho a replicarle, y es una cosa que estoy pidiendo porque ya lo vi no solo por aquí, sino por el lado de Semana, como han perdido el debate sobre estos asuntos de libre comercio, están faltando a la verdad sobre mi pensamiento. Lo repito hoy aquí, mi discusión hoy en Colombia no es entre capitalismo y socialismo, sino cómo construir el capitalismo, Antonio, y han fracasado rotundamente en eso, porque todo lo que están haciendo desde hace más de un siglo no les funciona, pero como hay grandes intereses y grandes ganancias, lo siguen defendiendo. Y un último comentario, les duele mucho que algunos ricos de aquí de pronto se ganen unos pesos, pero lo que se ganan los ricos gringos y europeos y los de todas partes, de eso sí no hablan, y por el contrario, les entregan el país para que ganen todavía más. Prefiero leer a Stiglitz que al senador Robledo, pero cuando tenga tiempo lo voy a leer. Se nos acaba el programa, el resumen podría ser optimismo relativo, optimismo y pesimismo. Y creo que la opinión de los colombianos pues se debate entre esos también, está ahí. Muchas gracias por habernos acompañado a ustedes, esperamos volverlos a tener el programa, y a ustedes los espero el próximo martes a la misma hora. Buenas noches y muchas gracias.